Buenas tardes. Siguiendo con esta serie de charlas que nos hemos propuesto, llegamos al turno de Buenos Aires. Damos comienzo a esta tercera escena en la que, como decimos, Buenos Aires será protagonista. Hablar de Buenos Aires y de sus límites ampliados, llevados al lugar en el que se funden con la percepción de república, empuja con la construcción de lo nacional, invita a múltiples reflexiones y a pensar proyectos descabellados. En esa línea, nos propusimos una tarea sumamente ambiciosa, y es la de rastrear los inicios de algunas construcciones culturales que atraviesan nuestro ser nacional, entrecruzándolas con la cimentación de diversos sentidos comunes, establecidos que del mismo modo fueron abonando la percepción de nosotros mismos, la forma en la que nos hemos reconocido junto a algunos o diferenciado de otros, constituyendo las múltiples grietas que surcan nuestro ser cultural y político. Para llevar a cabo semejante propuesta, seguramente haremos un recorte incompleto y subjetivo, repleto de imágenes parciales, fragmentadas y tendenciosas, teñidas por nuestra particular manera de ver y de revisar la historia. Claro está que invocaremos para que acudan a nuestra ayuda a personalidades que respalden y otorguen autoridad a nuestra postura, o a aquellos otros que nos brinden la posibilidad de exponer sus construcciones para contraargumentarlas o simplemente intentar dejar al descubierto las operaciones que se escondían bajo aparentemente inofensivos libros de poesía, cuentos o simples relatos de viajes. Nuestro recorrido se iniciará en Buenos Aires de fin del siglo XIX para pasar rápidamente a los inicios y mediados del siglo XX. El plan es tomar a Sarmiento, a Lugones, a Giraldes, estableciendo allí el punto de partida para luego, ya corrido sobre el siglo XX, provocar un entrecruzamiento entre Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Julio Cortázar y Enrique Santos Discépolo. Seguramente realizaremos esta propuesta en varias entregas para no agotarlos, y al mismo tiempo permitir volver sobre ellas de manera individual, para si es necesario, y así lo requieren, retomar aquellos pasajes que les resulten más interesantes, o esclarecer aquellos otros que se presenten menos claros. Buenos Aires había crecido de manera espectacular en las dos primeras décadas del siglo, y la impronta material de este crecimiento era visible en los años 20. Lo que escandalizaba a los nacionalistas en 1910 fue signo optimista u ominoso para los intelectuales de la década siguiente. Todavía, en 1936, la inmigración europea alcanzaba el 36,1% del total de la población de las grandes ciudades. Desde una perspectiva global, los inmigrantes en la Argentina eran más jóvenes, más visibles, sus mujeres tenían más hijos, y estos extranjeros o argentinos de primera generación eran responsables del 75% del crecimiento poblacional. Ellos accedieron masivamente a la escuela primaria y comenzaron una larga jornada de ascenso marcada por fracasos y desencantos profundos, pero también por espectaculares incorporaciones a las capas medias y altas de la intelectualidad. En los cruces culturales de la gran ciudad moderna, modelo al cual Buenos Aires busca aproximarse en las primeras décadas del siglo XX, todos los encuentros y préstamos parecen posibles. El principio de heterogeneidad marca la cultura. El carácter socialmente abierto del espacio urbano vuelve lo diferente extremadamente visible. Allí se construyen y reconstruyen de modo incesante los límites entre lo privado y lo público. Allí el cruce social pone las condiciones de la mezcla y produce la ilusión o la posibilidad real de ascensos y descensos vertiginosos. Allí los políticos piensan cómo asignar el lugar de los pobres y el lugar de los ricos. Y si el camino rápido hacia la fortuna promete en la ciudad una utopía de ascenso, la posibilidad de anonimato la convierte, como lo señaló Walter Benjamin, en el paisaje preferido del paseante solitario, del que vive su soledad entre los hombres, del buscón erótico, que se electriza bajo la mirada de una desconocida. El vicio y la ruptura de los límites morales establecidos son celebrados como la gloria o el estigma de la ciudad. Todos invaden el espacio público, todos consideran a la calle como el lugar común, donde la oferta se multiplica y al mismo tiempo se diferencia, pero siempre se muestra ante el deseo que ya no reconoce los límites de las jerarquías. El paciente observa los cambios con la mirada anónima de quien ya no será reconocido, porque la ciudad ha dejado de ser un espacio de relaciones inmediatas. Se pierde en sus pliegues buscando lo que ya ha desaparecido para siempre o adivinando, en la construcción material del presente, los perfiles del futuro.
En sus desvíos por los barrios y por el centro, el paseante atraviesa una ciudad que ya ha sido definida en su configuración material, aunque todavía está horadada por baldíos, extensiones desiertas y calles sin vereda de enfrente. En los años 20 y en los 30, los cables eléctricos y las líneas de teléfono, las antenas de radio y los troles de los tranvías tejen su red aérea. Los habitantes de Buenos Aires viven a una velocidad desconocida hasta entonces. El transporte eléctrico, la ilusión de inmediatez de las comunicaciones a distancia, la tecnología es una maquinaria novedosa. Ella produce nuevas experiencias espaciales y temporales, utopías futuristas vinculadas con la velocidad de los transportes, la iluminación que corta los ritmos de la naturaleza, los grandes recintos cerrados que son otras formas de la calle, del mercado y del ágora. Se multiplican los espacios simbólicos donde se producen intercambios y emergen los conflictos, disputa estética, enfrentamiento político, mezcla de lenguas provocada por la inmigración o los desplazamientos poblacionales. Se vive en el gran teatro de una cultura compleja. Este nuevo tipo de formación se manifiesta también en el cruce de discursos y prácticas. La calle es el lugar, entre otros, donde diferentes grupos sociales realizan sus batallas de ocupación simbólica. La arquitectura y el urbanismo, la pintura, rechazan, corrigen e imaginan una ciudad nueva. La producción intelectual, atravesada por este fenómeno, reacciona de manera diversa, y es en esa diferencia en donde para nosotros radica la mayor riqueza del momento, pudiendo observar los préstamos y acomodamientos que las distintas manifestaciones de la cultura realizan para interpretar un acontecimiento que la interpela como quizás nunca antes. Es necesario rastrear los inicios de esta manifestación e interpretar sus contradicciones más profundas. En el siglo XIX, la literatura se acercó a la ciudad desde lo que todavía no era ciudad. Los románticos imaginaron una ciudad donde apenas había un rancherío, un par de iglesias y un cabildo. Buenos Aires, aldea mínima. Lo otro era el desierto que rodeaba a la ciudad, no como paisaje encantador o sublime, sino como amenaza anticultural que era necesario exorcizar. El romanticismo francés, las lenguas extranjeras, los libros de filosofía política fueron instrumentos del corte que a partir de entonces se instaló en la cultura argentina. El proyecto de nación de la generación de 1837, la ciudad corresponde desde un principio al recinto de la civilización, mientras que el campo, comúnmente llamado desierto, corresponde a la barbarie. Pero cuando se escriben los textos que contribuyen a fundar el concepto de la nación, cuando Echeverría escribe El Matadero en 1839, Sarmiento Facundo en 1845 o Mármol Amalia en 1851, Buenos Aires se encuentra en una situación profundamente contradictoria. El supuesto centro de la civilización está ocupado por la barbarie, en forma de los federales y la dictadura de Rosas. Dada esta condición, los escritores de la generación del 37 suelen describir a la realidad actual, es decir, a la tiranía de Rosas, como a una sociedad perversa, violenta y caótica, invadida por la chusma popular, mientras que simultáneamente plantean una ciudad futura, civilizada, desde luego unitaria y efectivamente europea. Sarmiento declara de este modo que después de su liberación, Buenos Aires será la heredera de la civilización europea, y que si no fuera por la dictadura de Rosas, la capital sería ya la Babilonia americana. En otras palabras, cuando Sarmiento escribe El Facundo desde su exilio en Chile, la realidad de Buenos Aires, según él, es que la barbarie americana del interior ha ocupado a la capital, creando una distopía, y que la guía para el futuro, en cambio, reside en la herencia de una civilización europea que algún día reconquistará la capital. El Facundo postula así lo que María Cecilia Gruña denomina una utopía por negación. Buenos Aires, y con ella la nación y la literatura nacional, se funda en esta contradicción, entre una realidad que se niega a la vez que se la describe, es decir, desde una visión de una ciudad futura basada en todo lo que no es en el presente. Cuando escribe Facundo, Sarmiento no conoce Buenos Aires, tampoco conoce Córdoba ni Tucumán. Escribe desde lo que no ha visto jamás. Escribe en los libros, con los libros sobre la mesa, a partir de testimonios de viajeros, de lo que ha oído decir. Se acerca a la ciudad desde afuera, desde ciudades extranjeras o imaginadas.
Para Sarmiento, ciudad y cultura, ciudad y república, ciudad e instituciones son sinónimos trabados por una inseparable relación formal y conceptual. Cree que en la ciudad está la virtud y que la ciudad es el motor expansivo de la civilización. La extensión rural es despótica. El agrupamiento urbano incuba a la república. Sarmiento, con un gesto voluntarista de creación imaginaria de la sociedad por venir, profetiza una ciudad y una cultura a la que solo después de medio siglo se aproxima Buenos Aires. La literatura de Buenos Aires no se libra fácilmente de estas marcas fundadoras. El imaginario urbano es hegemónico en la cultura rioplatense. Incluso los escritores, en quienes predomina el tema rural como contenido explícito, se alinean respecto de ese poderoso centro de irradiación simbólica que suscita las pasiones propicias para la ficción. La corrupción que desde la ciudad se derrama sobre el campo, escandalizando su moral y perturbando las subjetividades. El deseo de ciudad que pierde a las mujeres de los pueblos ínfimos. La ciudad perversa que encuentra en el campo una extensión de su codicia y que sus impulsos, el escritor escéptico o desilusionado que se refugia en la utopía rural, a la que llega con las estéticas modernas, el heredero de una tradición que descubre en el campo las huellas de valores y saberes perdidos. La ciudad no es el contenido de una obra, sino su posibilidad conceptual. Todos los desvíos rurales de la literatura rioplatense de este siglo son producidos por la ciudad y desde ella se sale de la ciudad a escribir sobre el campo. La literatura visita el campo, pero vive en la ciudad. La excepción es el regionalismo que no pertenece ni a la ciudad ni al campo. No puede ser explicado espacial, sino temporalmente. El regionalismo nombra lo que desaparece, las costumbres, el folk campesino, las virtudes tradicionales. Con un lenguaje literario que ya no se usa en la ciudad, Borges hace el movimiento precisamente inverso. Imagina la ciudad del pasado en el lenguaje de una literatura futura. Cerrado el ciclo de la gauchesca, la lengua de la literatura es lengua urbana. No me refiero a la lengua de los personajes, sino a la lengua del narrador. Los personajes en verdad pueden hablar cualquier lengua. Quien no habla cualquier lengua es el narrador. La prueba máxima casi descabellada de esto es el narrador gaucho y al mismo tiempo simbolista de Don Segundo Sombra. Por las razones que sean, pero que son bastante claras, la lengua de la ficción rioplatense es la lengua de las ciudades. Para decirlo sencillamente, el narrador es un pueblero que si elige trabajar sobre el horizonte estético de las lenguas rurales, no puede evitar que en esa elección la ciudad deje su marca. En este siglo, la gente de campo, cuando escribe, mira el espejo de la lengua urbana. La ciudad entonces es condición de la literatura, también de la literatura sobre el campo. Las razones podrían buscarse en la historia de este país, pero también en la historia de la literatura moderna. Otras contraposiciones fundamentales de la cultura argentina, que podría decirse la recorre de punta a punta, es la que opone el espacio nacional al espacio europeo. Y para los escritores argentinos, Europa, indudablemente, es la ciudad. Por otro lado, las utopías rurales no son la literatura de campesinos, sino de ciudadanos que encuentran en el campo un motivo de ensoñación o una comunidad de valores que en la ciudad moderna se astilló para siempre. En el límite, visto desde la ciudad, el campo es lo exótico nacional. En el campo, la literatura encuentra lo diferente, un territorio casi extranjero, aventurero e incluso heroico, al alcance de la mano. O un espacio de mitos culturales, donde se pueden inventar tradiciones sobre la base de un bricolaje de elementos separados de su origen campesino. El campo es, a la vez, el pasado inmediato y lo radicalmente otro de la ciudad. Por lo tanto, un espacio bien preparado para el exotismo. La ciudad es un lugar de producción formal y mitológica. La cultura de masas, la política, la moda, el chisme, los rumores, las pasiones y las astucias de la ciudad son materia de la literatura. La ficción rioplatense habla estas lenguas. Cuando la literatura visita el campo, lo hace con un saber urbano, que le permite encontrar allí la leyenda y el buen salvaje, o la ocasión de parodia que corta el relato urbano apoderándose de voces rurales. La ciudad produce los géneros y el trabajo sobre los géneros, incluso sobre los géneros de origen rural. Por eso podría decirse que la ciudad le da una forma a la literatura.
El deseo de la ciudad es más fuerte en la tradición argentina que en las utopías rurales. En ese sentido, los escritores del primer tercio del siglo XX se inscriben mejor en el paradigma de Sarmiento que en el de José Hernández. Las únicas excepciones son Ricardo Guiraldes, un ruralista cosmopolita, aunque la fórmula parezca contradictoria. Y Borges, que inventó las imágenes de un Buenos Aires que estaba desapareciendo definitivamente y volvió a leer el pasado rural de la Argentina. La literatura de Borges, en los años 20, surge en este espacio de la imaginación. Como Sul Solar, piensa que Buenos Aires necesita formas estéticas y fuertes mitos culturales, pero a diferencia de Sul Solar o de Roberto Arlt, traza primero un recorrido por el siglo XIX y por la ciudad criolla. Borges viaja. En este curso hemos intentado demostrar cómo la significación simbólica, la representación cultural, impacta de manera directa en lo real, porque tal como anuncia Adrián Gorelick, es importante resaltar esto, para entender que la ciudad y sus representaciones se constituyen mutuamente. Nosotros mismos podemos realizar una autoevaluación para poner en claro hasta qué punto hemos sido víctima, y lo somos actualmente, de ese colectivo cultural que con tanta fuerza ha construido moldes y modelos que damos por ciertos, y sobre los que edificamos nuestra historia, nuestra cultura y, por qué no decirlo, nuestra idiosincrasia. Bastaría con nombrar la campaña del desierto, el granero del mundo y otras tantas oraciones repetidas hasta el cansancio para que una multiplicidad de imágenes más o menos comunes inunden la colectiva percepción que hemos construido de nosotros mismos. Tal como afirma Beatriz Arlo, en los años 30 se construyen sobre Buenos Aires algunos mitos fuertemente políticos. La metáfora de la ciudad-puerto, por ejemplo, vaciando como una voraz máquina centrípeta al resto de un país sacrificado a los intereses de su litoral urbano. Evidentemente, todas estas iconografías fueron aliadas no inocentes del proyecto de país que se pretendía instalar. El campo es tema, pero la forma de la literatura presupone a la ciudad. El escritor entrenado, el público que la ciudad construye, la industria cultural, las diferentes poéticas, incluso las poéticas criollistas del siglo XX, son urbanas, los mitos también lo son. El campo como lugar del origen nacional es un mito urbano. El gaucho como arquetipo nacional es una ocurrencia de Ricardo Rojas y de Leopoldo Lugones, quienes en el centenario toman la perfecta invención de José Hernández cuando la ciudad propone a los intelectuales el enigma de lo que será este país, y los intelectuales deciden responderlo armando una hipótesis cultural cuyo fundamento sería la poesía gauchesca. Pero lo que aquí nos convoca, más allá de estos temas que se entrecruzan, significan y dimensionan la magnitud de la empresa cultural y los intereses en juego, es recortar este momento de profundas transformaciones a través de la mirada de distintos referentes culturales. Como nunca, los intelectuales sienten el deseo y el temor de la ciudad, y la noción de ciudad organiza los sentidos de la cultura. Escenario donde se persiguen los fantasmas de la modernidad, los intelectuales reconocen en la ciudad la máquina simbólica más poderosa del mundo moderno. La ciudad ha sido no solo un tema político donde los intelectuales descubrieron la mezcla que define a la cultura argentina, sino también un espacio imaginario que la literatura desea, inventa y ocupa. La ciudad organiza debates históricos, utopías sociales, sueños irrealizables, paisajes del arte. La ciudad es el teatro por excelencia del intelectual y tanto los escritores como su público son los actores urbanos. En las primeras décadas del siglo XX, la imaginación urbana diseñó distintas ciudades. Las orillas de Borges, un lugar indefinido entre la llanura y las últimas casas, a las que se llega desde la ciudad todavía horadada por baldíos y patios. La ciudad ultrafuturista de Arlt, construida en la mezcla social, estilística y moral, donde la ficción descubre una modernidad que todavía no existe del todo materialmente. Las postales y las instantáneas de Kodak, de Girondo, donde la superficie de la ciudad se desarticula en bruscas iluminaciones y signos taquigráficos. Las pinturas futuristas de Sul Solar con sus geometrías desafiantes. Existe un momento en el que sobreviven distintas Buenos Aires, más ficticias que reales, construidas por la pluma genial de distintos escritores e intelectuales, y por qué no decirlo, de agitadores culturales. Buenos Aires, metáfora de la Argentina culta y aristocrática, se encuentra en un momento de transformación, crecimiento y expansión.
Distintas fuerzas confluyen para que esto ocurra. Las tensiones internas siguen el paso de las fuerzas que desde el exterior traccionan y motivan la extracción de riquezas que a su paso se derraman en parte en Buenos Aires de la mano de impuestos y sobre todo de gobiernos que ven con buenos ojos y entusiasmo la explotación de la Argentina profunda en pos del enriquecimiento del litoral costero. Operación de origen y causa de nuestras asimetrías. La profundización de estas políticas es la causa que conforma una clase alta aristocrática que frecuenta Londres y París, y que a su regreso propugna y busca imponer cada vez con más fuerza y entusiasmo el ideal de Sarmiento en el que Europa indudablemente se establece como modelo de la civilización a la que debe aspirar sin dudas nuestra Buenos Aires. Hemos hablado de las violentas transformaciones que acontecen hacia el final del siglo XIX. El ingreso de la inmigración propone un desafío a la intelectualidad nacional que rápidamente se ve invadida y rodeada simultáneamente por un sinnúmero de lenguas extrañas y nuevas etnias que reclaman un lugar en el escenario urbano. La calle se torna espacio de disputa en el que se rivaliza por ganar y ocupar sectores ostentando con cada triunfo la exhibición de su valor simbólico. La Argentina, en un lapso de medio siglo, atraviesa dos momentos claves que proponen un fuerte acomodamiento de la burguesía porteña, que enfrentada a una profunda puesta en crisis de su escala de referencia y de construcción de sentido, debe restablecer el marco de sus relaciones y valores. Uno ya lo hemos nombrado y es la inmigración hacia fines del siglo XIX que se produce desde países principalmente europeos. El otro tiene también relación con la inmigración, pero interna, la que ocurre entre 1940 y 1950, que acontece en el marco del peronismo, con la llegada a la capital de gran cantidad de argentinos nacidos en las provincias. En este monumental traslado y transferencia que se da de obreros que dejan sus trabajos campesinos para buscar nuevos en la ciudad. Estos dos episodios resultan fundantes para la idiosincrasia nacional. Es muy interesante cruzar las distintas reacciones, sobre todo de los intelectuales, que observan y viven con mayor o menor extrañeza y trauma este fenómeno. La irrupción repentina de multiplicidad de lenguas produce una sensación de desconcierto en la sociedad porteña, aunque nada se compara con el horror que producen las patas en la fuente y el rápido ascenso de aquellos cabecitas negras que prontamente intervienen en escenarios hasta entonces vedados y herméticos para argentinos de un solo apellido. Al iniciar esta escena, enunciábamos que era nuestra intención producir el cruce entre escritores como Borges, Arlt, Cortázar y Discépolo, puesto que detrás de sus rastros es posible identificar conflictos y disputas cuyos ecos y reverberaciones tensan a la sociedad aún en nuestros días. Y al mismo tiempo, seguir sus rastros reconstruye el rompecabezas que, de algún modo, explica nuestros orígenes. Para ello tomaremos un cuento y dos escritos de Borges, La fiesta del monstruo, La ilusión comique y El simulacro, Las aguas fuertes de Arlt, Las puertas del cielo de Cortázar y algunos escritos de Discépolo. No profundizaremos en la explicación de todos ellos, ya que extendería esta charla más de lo humanamente soportable, y nos situaremos en la certeza y convicción de que ustedes saben de qué hablamos por haber leído el material complementario antes de ahora, conformado por estos textos que nombramos que han sido incluidos como material de la escena. Pero antes de tirarnos de lleno al periodo comprendido entre los años 40 y 50, les proponemos iniciarnos con el primer Borges y las operaciones intelectuales que lleva a cabo a su regreso a la Argentina. Buenos Aires Cosmópolis. Cuando Borges regresa de España en 1921, Buenos Aires entraba en una década de cambios vertiginosos. La ciudad de la infancia coincidía solo en parte con la que se estaba construyendo. Borges llega a una ciudad que debe recuperar, como él lo dijo entonces, después de 7 años de ausencia, recuperar a una Buenos Aires transformada, a la ciudad de sus recuerdos y también recuperar a esos recuerdos frente a un modelo que estaba cambiando. Borges debía recordar lo olvidado de Buenos Aires en un momento en que eso olvidado comenzaba a desaparecer materialmente. Esta experiencia encuentra su tono poético en la nostalgia de fervor de Buenos Aires. No se trataba, en Buenos Aires,
solo de la modernización económica, sino de la modernidad como estilo cultural penetrando el tejido de una sociedad que no se le resistía. El impacto de los procesos iniciados en el último tercio del siglo XIX alteró el perfil de la ecología urbana y el marco de experiencia de sus habitantes. Ciudad y modernidad se presuponen porque la ciudad es el escenario de los cambios, los exhibe de manera ostensible y a veces brutal, los difunde y generaliza. Modernidad, modernización y ciudad aparecen entremezcladas como nociones descriptivas, como valores y como procesos materiales e ideológicos. En la medida en que Buenos Aires se transforma con una aceleración que pertenece al ritmo de las nuevas tecnologías de producción y transporte, la ciudad se convierte en condensación simbólica y material del cambio que despierta entusiasmos y desconfianzas inéditas. Así se celebra, también se la juzga. El debate sobre la ciudad es inescindible de las posiciones que suscitan los procesos de modernización. Se ha llegado, al fin, a colocar a Buenos Aires en la perspectiva que había animado los proyectos institucionales del siglo XIX. La ciudad ha vencido al mundo rural, la inmigración europea proporciona una base demográfica nueva. El proceso económico superpone al modelo con la realidad. Se tiene la ilusión de que el carácter periférico de esta nación sudamericana pueda ser leído como un avatar de su historia y no como un rasgo de su presente. El pintor Sul Solar, amigo de Borges y compañero de los vanguardistas porteños de la década del 20, deconstruye el espacio plástico, volviéndolo abstracto, tecnológico, geométrico, ocupado por los símbolos de una ficción mágico-científica. Los aviadores dibujados por Sul flotan en planos donde se mezclan banderas e insignias, íconos extremadamente elaborados que pueden leerse como la suma de modernización técnica y diversidad nacional de las que Buenos Aires se convierte en soporte. Tres motivos se repiten en la pintura de Sul: seres fantásticos, arquitecturas y banderas. Criaturas de miembros heteróclitos, fragmentos de dragones, de hombres y de pájaros, compuestas con grafismos que evocan el imaginario de la ciencia ficción, responden a una mezcla original de íconos técnicos, diseños mecánicos, hélices, espirales, rectángulos, engranajes, y fragmentos de cuerpos humanos presentados según una estética al mismo tiempo vanguardista y primitiva. Estas criaturas poético-tecnológicas funden las temporalidades diferentes de una era mítica y un presente modernista. Los paisajes de Sul citan elementos naturales y formas geométricas, signos astrológicos, símbolos religiosos y místicos, arcaicos, fantásticas máquinas voladoras, ciudades aéreas, transatlánticos, bestias aladas. La mezcla de lo viejo y lo muy nuevo, que es un rasgo de la vanguardia europea, principalmente emulada o puesta de manifiesto por Kandinsky, evoca una de las preguntas que perseguía la cultura argentina del período: ¿qué hacer con el pasado en la construcción del futuro? El paisaje de ciudad fue una obsesión que Sul compartió con Oliverio Girondo, con Arlt y de manera invertida y negativa con Borges. Sul no siente como Borges nostalgia por la ciudad criolla, que está desapareciendo, ni le interesa su conservación en los suburbios de patios y azoteas. La arquitectura de sus cuadros tienen en cambio los rasgos elegantes de un modernismo moderado, severamente geométrico, cuya única transgresión es la policromía. Los edificios se organizan en disposiciones estrictas. La presentación de la ciudad moderna no enfatiza la idea de caos urbano, sino la de orden racional. Sul dispone volúmenes y fachadas de acuerdo con perspectivas ordenadas para definir una utopía geométrica. De este modo, al proponer una contrapartida visual a la pluralidad caótica de la ciudad moderna, confía en la capacidad organizativa del espacio para sintetizar elementos conflictivos de diferente origen. La ciudad, campo de batalla simbólico, puede ser también un plano de resolución de la mezcla. Las banderas abundan en esos paisajes de Sul, rematan las cabezas de la criatura fantástica, que también las acarrean en mástiles y lanzas o pintadas sobre sus vestidos. Decoran el lomo de los dragones o las alas de los pájaros. Flotan libremente en los espacios abstractos o sobre las chimeneas de los barcos, en las fachadas de los edificios y en las plataformas voladoras de las ciudades aéreas. Esas banderas hablan las lenguas de nacionalidades diferentes y definen un espacio donde es posible un despliegue optimista de las diferencias de origen. En la ciudad fuertemente inmigratoria de los años 20 y 30,
la solución gráfica de Sul Solar es integradora a partir de lo geométrico. Las utopías de la arquitectura se presentan también como una respuesta a la transformación de Buenos Aires. Vladimiro Acosta, otro exponente del ascenso cultural de los inmigrantes, imagina entre 1927 y 1935 una ficción arquitectónica, el City Block como alternativa al crecimiento ciertamente caótico de la ciudad y como modelo de una ciudad y una vida mejor en las nuevas condiciones del crecimiento urbano. Acosta asigna lugares a la movilidad, a la producción, al ocio y al comercio. Busca el sol para una ciudad que Arlt describía en sus pozos negros y en sus oscuros zaguanes hediondos. Organiza idealmente la expansión a lo largo de cintas edificadas y autopistas que bordean el verde que la ciudad real ya ha perdido. Desde otro punto de vista, Victoria Ocampo se convierte en patrona y mecenas del modernismo arquitectónico, y lo promociona desde su revista Sur, aparecida en 1931 como instrumento de purificación del gusto. Indispensable, a juicio de Ocampo, en una ciudad donde la inmigración ha ido dejando marcas materiales que producen una anarquía estilística con diversos orígenes nacionales. Librada su propia dinámica, la calle es abigarrada y confusa. El deber de la élite es buscar su contramodelo. El modernismo ofrece un programa de homogeneización frente al caos tipológico atribuido a la inmigración. Sus volúmenes y fachadas blancas disciplinan la calle e impiden la materialización constructiva de los sueños vulgares soñados por el parvenú enriquecido. Pero existe otra calle, un espacio simbólico hipersemiotizado por casi todos los escritores porteños de los años 20 y 30. En la calle se percibe el tiempo como historia y como presente. Si por un lado la calle es la prueba del cambio y por el otro puede convertirse en el sustento material que hace de la transformación un tema literario, y más todavía, la calle atravesada por la electricidad y el tranvía puede ser negada para buscar detrás de ella el fantasma huidizo de una calle que la modernización no habría tocado todavía. Rincones del suburbio inventados por Borges bajo la figura de las orillas, lugar indeciso entre la ciudad y el campo, a la fascinación de la calle céntrica donde se tocan los aristócratas con las prostitutas, donde el vendedor de diarios desliza sobre el sobre de cocaína que le piden sus clientes, donde los periodistas y los poetas frecuentan los mismos bares que los delincuentes y los bohemios, se opone la nostalgia de la calle, de barrio donde la ciudad se resiste a los estigmas de la modernidad, aunque el barrio mismo haya sido un producto de la modernización urbana. Tomemos, por ejemplo, estos escritos de Borges, uno de Inquisiciones, de 1925, y el otro del idioma de los argentinos, de 1928. A despecho de la humillación transitoria que logran infligirnos algunos eminentes edificios, la visión total de Buenos Aires nada tiene de aniesta. No es Buenos Aires una ciudad izada y ascendente, que inquieta la divina limpidez con éxtasis de asiduas torres o con chusma brumosa de chimeneas atareadas. Es más bien trasunto de la planicie que la ciñe, cuya derechura rendida tiene continuación en la rectitud de calles y casas. Las líneas horizontales vencen a las verticales. Las perspectivas demoradas de 1 o 2 pisos, enfiladas y confrontándose a lo largo de leguas de asfalto y piedra, son demasiado fáciles para no parecer inverosímiles. En esta descripción de Borges hay mucho de disputa simbólica y de programa que indique a Buenos Aires cómo debe mantenerse igual a la que fue hasta comienzos de siglo. Muchos años después escribirá que la imagen que tenemos de la ciudad es siempre algo anacrónica. Borges construye un paisaje intocado por la modernidad más agresiva, donde todavía quedan vestigios del campo, y lo busca en los barrios, donde descubrirlo es una operación guiada por el azar y la deliberada renuncia a los espacios donde la ciudad moderna ya había plantado sus hitos. No quise determinar rumbo a esa caminata. Procuré una máxima latitud de probabilidades para no cansar la expectativa con la obligatoria antevisión de una sola de ellas. Realicé, en la mala medida de lo posible, eso que llaman caminar al azar. Acepté sin otro consciente prejuicio que el de soslayar las avenidas o calles anchas, las más oscuras intimaciones de la casualidad. Con todo, una serie de gravitación familiar me alejó hacia unos barrios de cuyo nombre quiero siempre acordarme y que dictan reverencia a mi pecho. La calle era de casas bajas,
y aunque su primera significación fuera de pobreza, la segunda era ciertamente de dicha. Era lo más pobre y de lo más lindo. Ninguna casa se animaba a la calle. La higuera oscurecía sobre la ochava. Los portoncitos, más altos que las líneas estiradas de las paredes, parecían obrados en la misma sustancia infinita de la noche. La vereda era escarpada sobre la calle. La calle era de barro elemental, barro de América, no conquistado aún. Al fondo del callejón, ya pampeano, se desmoronaba hacia el Maldonado. Sobre la tierra turbia y caótica, una tapia rosada parecía no hospedar luz de luna, sino efundir luz íntima. Pero ni la ciudad de Art, intensa, ultramoderna y miserable, ni la poética orilla de Borges son construcciones realistas. En ambas hay un acto de imaginación urbana que remite a una ciudad disputada por las huellas del pasado o el proyecto de la modernización del futuro. En esta tensión conflictiva, Borges y Arlt ocupan posiciones extremas. Ambos, sin embargo, son parte del movimiento de la ciudad que parece haber estallado en pocos años, perdiendo una unidad primitiva que había sido igualmente ilusoria. El estallido, por lo demás, no es solo material. En efecto, la heterogeneidad del espacio público, que acentúan los nuevos cruces culturales y sociales provocados por el cambio demográfico, pone en contacto diferentes niveles de producción literaria, estableciéndose un sistema extremadamente fluido de circulación y préstamo estético. A mediados de la década del 30, la tasa de analfabetismo de los argentinos de Buenos Aires era solo del 6,64%. Emergía un público de sectores medios y populares estratificados, tanto social como ideológica y políticamente. Para él se producen un sinnúmero de colecciones de folletos, libros y revistas que ofrecen literatura de placer y consolación, ficción psicológica y social, ensayos de explícita intención propagandística y pedagógica. Editoriales exitosas como Claridad publican entre 10 y 25.000 ejemplares de sus títulos más impactantes, difundiendo un poco de todo: novelas traducidas, ensayos filosóficos, psiquiátricos y políticos, divulgación científica, poesía. Estos libros baratos buscan a los lectores pobres, que eran, sobre todo, los nuevos lectores. Aseguraban una literatura moralmente responsable, pedagógicamente útil, económicamente accesible e intelectualmente llana. Buenos Aires puede ser leída con una mirada retrospectiva que focaliza un pasado más imaginario que real, de ciudad hispano-criolla, y este es el caso del primer Borges, o descubierta en la emergencia de la cultura obrera y popular, que es organizada y difundida por la industria cultural influida por la radio y el cine. El capitalismo ha transformado profundamente el espacio urbano y complejizado su sistema cultural. Esto comienza a ser vivido no solo como un problema, sino como un tema estético, atravesado por el conflicto de poéticas que alimentan la batalla de la modernidad, algunas de ellas desarrolladas según la forma vanguardista. El realismo humanitarista se contrapone al ultraísmo, pero también se entrenan discursos de distinta función: el periodístico y el ficcional, el político y el ensayístico. La densidad cultural e ideología del período es producto de estas redes y de la intersección de discursos con origen y matriz diferentes. La pintura cubista o la poesía vanguardista, el tango, el cine, la música moderna o el jazz. Los debates acerca de la legitimación cultural atraviesan las revistas literarias de los años 20. Los criollos viejos, que hegemonizan Martín Fierro y Proa, no están dispuestos a admitir fácilmente que una lengua para la literatura pueda ser producida también por escritores cuyos padres no habían nacido en Argentina. Y aquí podemos rastrear los orígenes de otro conflicto y de otra división, la que queda establecida entre escritores nacidos en la Argentina y aquellos que han tenido que incorporar nuestro idioma. Los escritores de la élite criolla fundan su relación con la lengua sobre dos valores: la espontaneidad, es decir, de manera no adquirida, y la naturalidad de quienes no han debido aprender el español como si se tratara de una lengua extranjera, cuyo dominio obligaba a desaprender otras lenguas. Caso paradigmático, el despojamiento lingüístico impuesto al inmigrante, pero también decidido por él para incorporarse con éxito al nuevo país. A diferencia del escritor criollo, la lengua del escritor inmigrante o hijo de la inmigración muestra las cicatrices de una violencia lingüística
que resulta del aprendizaje impuesto. Nada le pertenece por herencia, ninguna cualidad le es innata. Este fenómeno volverá a conformar una ruptura entre dos bandos que se materializará en grupos enfrentados, los de Florida versus los de Boedo, sobre los que quizás volvamos más adelante. En una esfera pública modernizada se establecen nuevos nexos entre la dimensión cultural y la sociopolítica. Las redes, trazadas por nuevas tecnologías comunicacionales y por el crecimiento del mercado de bienes simbólicos, demarcan un sistema de oportunidades relativamente abiertas, pero sobre todo expansivo. La heterogeneidad de discursos, de la publicidad al periodismo, de la poesía al folletín, hace que la literatura misma ya no aparezca como una entidad singular, sino como un tejido de variaciones, que interpelan en sus políticas y estrategias textuales a lectores muy distintos. Se trata, a no dudarlo, de literaturas cuyo plural indica diferencias estéticas y diversas fracciones de público. Caso paradigmático de todo lo aquí mencionado lo constituye justamente Roberto Arlt. La crítica se ha extendido sobre el vínculo entre sus novelas y el folletín, representando de manera directa o figurada en El juguete rabioso. Pero al mismo tiempo, y no solo en este libro, Arlt exhibe su relación ríspida y anhelante con la literatura alta, y con los nuevos saberes prácticos de la técnica, la química, la física y esos simulacros de ciencia popular que circulaban por entonces en Buenos Aires bajo las etiquetas de hipnotismo, mesmerismo, transmisión telepática, espiritismo. No puede pensarse la escritura de Arlt ni los deseos de sus personajes si no se hace referencia a estos saberes del pobre, aprendidos en manuales baratos, en bibliotecas populares que funcionaban en todos los barrios, en talleres de inventores trastornados que habían sufrido el encandilamiento de la electricidad, la fusión de metales, la galvanización y el magnetismo. Ese universo referencial se complejiza aún más cuando se lee Amor Brujo, novela escrita en 1932 como crítica de la mitología sentimental y de la moral de las capas medias. Arlt usa recursos y artificios del folletín sentimental que circulaba por decenas de miles en colecciones semanales, precisamente para criticar su ideología. En verdad, toma y destruye su representación de los sexos, su modelo de felicidad, su ideología romántica y erotismo sexista, su saber acerca de la sociedad, el matrimonio, el dinero y la psicología del amor. La actitud de Arlt hacia la literatura sentimental que combina la utilización y el rechazo puede encontrarse como forma también en Las Aguafuertes porteñas, que publicó en el diario El Mundo durante más de 10 años. En esos textos breves se combina lo aprendido en la práctica del periodismo con las estructuras narrativas de la ficción. Arlt inventa microestructuras que contienen intrigas miniaturizadas y esbozos de personajes con los tópicos de la baja clase media urbana, citada y a la vez criticada a partir de una estrategia que exhibe su cinismo. Pero hay mucho más. Arlt visita la ciudad como nadie lo ha hecho hasta entonces. Va a las cárceles y a los hospitales, satiriza las costumbres sexuales de las mujeres de la baja clase media y la institución matrimonial, denuncia la mezquindad de la pequeña burguesía y la ambición que corroe a los sectores medios en ascenso. Estigmatiza la estupidez que descubre en la familia burguesa. La ciudad de Arlt, a diferencia de la ciudad de Borges, responde a un ideal futurista menos idealizado. Frente al mercado inmigratorio de las calles de algunos barrios, junto a las miserias de las casas de renta y el hacinamiento pestilente de los conventillos, se alzan rascacielos más altos y más numerosos de los que Buenos Aires tenía en ese momento, iluminados por la intermitencia antinatural de luces de neón. El paisaje urbano se deforma en la velocidad del transporte, y los trenes pasan a ser escenarios privilegiados de la ficción. El paseante de Arlt es, muchas veces, un pasajero. Estas visiones no son un registro de la ciudad verdaderamente existente, son lo que Buenos Aires ofrece al ojo que quiere verla proyectada hacia el futuro, pero también son piezas de un puzzle compuesto con los nuevos modos de representar a la metrópolis en el cine. La Buenos Aires de Arlt tiene la inquietante cualidad sombría de los films expresionistas y de sus afiches. La operación de recorte, mezcla y transformación llevadas a cabo por Arlt hablan también de los procesos de constitución de un escritor y su discurso. Para ponerlo en una perspectiva más general,
la formación del escritor a través de modalidades no tradicionales que incluyen el periodismo y los géneros de la literatura popular. Ambas escrituras, originadas en la nueva industria cultural, presuponen la emergencia de públicos no tradicionales y en consecuencia de nuevos pactos de lectura. Con estas marcas, la subjetividad del escritor atraviesa procesos contradictorios. Arlt detesta y al mismo tiempo defiende y necesita el periodismo. Desprecia y corteja a sus lectores, envidia y refuta los valores legitimados por la cultura alta. El paisaje urbano moderno, la tecnología comunicacional, la industria cultural son disparadores de respuestas intelectuales y al mismo tiempo desafíos estéticos. En el curso de muy pocos años, los escritores tuvieron que procesar una experiencia nueva que afectaba todas las relaciones tradicionales, las formas de producción y distribución de cultura, los estilos de comportamiento, las modalidades de consagración y organización de las instituciones literarias. Los conflictos sociales arrojan su sombra sobre los debates estéticos. La cuestión del lenguaje, quién habla y escribe un español aceptable, libre de las influencias extranjeras producidas por los inmigrantes. Del cosmopolitismo, ¿cuál es el internacionalismo legítimo y cuál internacionalismo amenaza y pervierte a la nación? Del criollismo, ¿qué formas pueden incorporarse a la nueva estética y cuáles son simples manifestaciones folclóricas o desviaciones pintorescas? Son los temas en debate. Borges se pronuncia sobre todos ellos. En la Argentina, la relación con el pasado tiene su forma específica en la recuperación imaginaria de una cultura que se piensa amenazada por la inmigración y la urbanización. En el caso de Borges y de otros vanguardistas porteños, se observa claramente el movimiento para otorgarle al pasado una nueva función. Y el debate comienza sobre el significado del pasado. Hay que hacer una nueva lectura de la tradición. Ideologías políticas, estéticas y culturales se enfrentan en este debate que tiene a Buenos Aires como escenario y con frecuencia como protagonista. La ciudad moderna es un espacio privilegiado donde las formas concretas y simbólicas de una cultura en proceso de cambio se organizaron en la malla densa de una sociedad estratificada. Los clivajes sociales se reprodujeron, muchas veces distorsionados, en el campo intelectual y estuvieron presentes en los conflictos institucionales y estéticos. Los intelectuales se movieron en el espacio de la cultura como si los enfrentamientos que allí se producían fueran capítulos importantes de un proceso en el que, de algún modo, se jugara el futuro. Frente a la heterogeneidad hubo reacciones diferentes, la defensa de una élite del espíritu que se convirtiera en instrumento de purificación, o por lo menos de denuncia del carácter artificioso y viciado de la sociedad argentina. El recurso a mitos del pasado que apoyara una línea del presente, lo que implicó la reinvención del pasado y la discusión de la herencia, el reconocimiento del presente como diverso y la apuesta a que era posible sobre esa diversidad construir una cultura. Hemos realizado así un repaso por Borges de los inicios y la construcción intelectual de la ciudad protagonista. Y para intentar resumir sus operaciones de modo de clarificarlas y exponerlas, diremos que Borges experimenta distintas actitudes hacia Buenos Aires, y en cada recopilación de poemas funda una distinta. Siguiendo el camino trazado por todas ellas, podemos transitar desde una ciudad más abstracta, en fervor de Buenos Aires, hacia otra más concreta representada en Cuadernos San Martín. Primeramente su posición es exterior, narrador imparcial, no de hechos, sino de objetos. La ciudad se percibe desde el recuerdo. Hay plazas, calles, patios. Hay tapias rosadas, balaustradas que dejan ver el cielo. Existe una ciudad que es de otro tiempo, totalmente despoblada. Asumiendo el riesgo de realizar una generalización inexacta, podríamos sugerir que Borges alude en un caso a una Buenos Aires inmóvil, recordada, congelada, donde no hay acción ni devenir, y que se manifiesta plena de detalles, matices, exacta, casi milimétrica. Y hay otra Buenos Aires más borrosa, desdibujada, que se ofrece como escenario para el transcurrir. Hemos visto en la descripción de Buenos Aires del primer Borges una disputa simbólica, un ocultamiento de la ciudad presente mediante la superposición de una Buenos Aires de comienzo de siglo. Borges escribirá muchos años después: la imagen que tenemos de la ciudad es siempre algo anacrónica.
casi realizando una confesión de la operatoria de su primer período, en donde construye un paisaje intocado por la modernidad más agresiva, en donde todavía quedan vestigios del campo, los busca en los barrios, en donde descubrirlos es una travesía intelectual guiada por el azar y la deliberada renuncia a los espacios donde la ciudad moderna ya había plantado sus hitos. La ciudad borgiana no es una ciudad realista, existe un acto de imaginación urbana que remite a una ciudad disputada por las huellas del pasado y el proyecto de la modernización. En esta tensión conflictiva, Borges ocupa posiciones extremas, y Buenos Aires, por tanto, puede ser interpretada con una mirada retrospectiva, que focaliza un pasado más imaginario que real. Ese pasado es traído con una doble connotación, o bien en términos nostálgicos y críticos, o a través de la recuperación imaginaria de una cultura que se piensa amenazada por la inmigración y la urbanización. A partir de 1930, la presencia de Buenos Aires en su obra es menos exacta. En algunos cuentos, la descripción de la ciudad se utiliza para incluir un escenario dislocado, casi surreal, en donde personajes y trama se desenvuelven en términos reales, solo borroneados por el manto difuso que Borges otorga al brindar como marco para su desarrollo una espacialidad distorsionada. Esta nueva visión de Buenos Aires se hace presente en La muerte y la brújula, incluida en el libro Ficciones de 1944 y sus reediciones posteriores. Dará inicio a la concepción de la ciudad como laberinto, aunque este tema excede los alcances de esta charla. Finalmente, es nuestra intención producir este primer enfrentamiento entre la Buenos Aires de Borges y la de Arlt, dejando a la luz ambos procedimientos, uno describiendo una ciudad pasada, otro contando una futura. Ambos relatos coexisten y se soportan sobre una ciudad inventada. A partir de aquí nos queda producir otro cruce, y será con la ciudad de Cortázar, más política y simbólica que descriptiva de sus barrios y rincones. La ciudad contada se entremezcla con la del Borges de los años 40 y construyen ambos una ciudad ideologizada, plena de disputas y conflictos que tendrán en Buenos Aires el fondo sobre el que se recortará la silueta de lo profundamente social. La invención acudirá en otro sentido para formular construcciones políticas muy presentes y que perduran hoy en el imaginario colectivo.